Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro, el principio del fin. Y como en todos nuestros capítulos, nos acompaña desde la ciudad de Seattle, Washington, Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Hola, Jorge. Hola a toda la gente que nos escucha. Un placer, como siempre, platicar aquí con ustedes. Te saludamos y desde Silicon Valley, haciendo trading, como siempre, Mario Valle, que nos puede dedicar estos 30 minutos de su atareada vida de trader para continuar haciéndose millonario. ¿Cómo estás? Aquí rascándome la panza, cabrón. Rascándome literalmente la panza. ¿Qué pasó, familia? Listo para platicar de cosas nuevas, de mundo futuro y de lo que viene y lo que será. Y sobre todo de lo que será, porque eso es lo que hacemos en Mundo Futuro, explorar las opciones que nos tiene deparadas el futuro para poder ampliar sus visiones e inspirarlos, ¿por qué no?, en nuevos emprendimientos. Muchas gracias por estar con nosotros y comenzamos. Mundo Futuro, el principio del fin. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, y quiero empezar con una noticia que me parece reveladora de lo que puede ser un futuro sin cámaras, porque pues ustedes saben que hoy en día las cámaras están en todos lados y cada vez, me lleva a imágenes que cuando visitamos Japón, ¿no te acuerdas, Mario, que había cámaras amarradas en los árboles? Totalmente, por todos lados. Hasta hablábamos de la vigilancia, ¿no? Sí, es un tema de vigilancia. Prácticamente no veías policías en las calles, pero estaba vigilado cada centímetro de Tokio. Y eso está pasando realmente hoy en día en todas las ciudades, incluida México, sin duda. Y quiero ir a una noticia de algo que le están llamando el Magic Carpet, o sea, la carpeta, el tapete mágico, como si fuera de Aladino. Y viene del MIT Media Lab, que lo que sabemos hasta donde nos quedamos, todo lo que viene del MIT Media Lab es cosa seria. Este MIT que fundó y dirigió Nicolás Negroponte, y aquí es donde los tres nos ponemos de pie. De pie estamos. Nos ponemos de pie y nos persinamos. Y bueno, lo que están anunciando es vamos a ver, un cuadrado de 3 por 3 metros aproximadamente. Y lo que tiene es un tapete que tiene básicamente 9,000 sensores. Y lo que hace es que estos sensores analizan la pisada del ser que está encima. Entonces, analizando la presión y la forma de la pisada, el tiempo, la duración y la temperatura, pueden adivinar muchas cosas, porque este tapete está conectado a una inteligencia artificial que aprende. Entonces, es capaz de primera instancia de distinguir qué pose estás teniendo en tu cuerpo de arriba mediante la pisada, porque va aprendiendo. Lo ponen a estudiar primero, ¿verdad? Lo ponen a aprender, pero después va aprendiendo, va iterando, y de repente ya puede adivinar, conforme a tu pisada, tu peso, puede adivinar el sexo, puede adivinar la postura que tienes, pero la postura que tiene tu cuerpo superior. O sea, es como el tapete de Nintendo donde corrías y jugabas, más o menos, pero exponencial. Exponencial es más grande, sí, pero sí, tipo eso, pero lo que aquí hace es que es difícil para mí describirlo en palabras, pero realmente lo que hace es que cuando estás en el tapete, tú ya puedes ver un modelo en 3D tipo LiDAR, los que conocen como de LiDAR, que está imitando, porque no está haciendo, porque lo está imitando a lo que tú estás haciendo. Te paras en el tapete y empiezas a levantar los brazos, y entonces en el modelo de 3D está levantando los brazos. Levantas uno y levanta uno. Y esto tiene un 95%
95% de certeza. O sea, lo que haces arriba, un 95% de certeza. Y además tiene la capacidad de poder tener varios usuarios. O sea, puede ir aprendiendo de varios usuarios que estén ahí. Entonces, imagínense los usos que podría tener esto desde la parte de vigilancia, la parte en el gaming me parece súper relevante, en el VR, ¿no? Que esto a mí no me gustan estas bandas, ¿no? Así medio aberrantes de que vas jugando y vas caminando en una banda para todos lados, eso pues tiene que acabar. Pero bueno, creo que esta es una muy buena forma de empezar a entrar en los metaverses, ¿no? El cómputo siempre ha requerido de una parte, desde los años en que se inventó la computadora, siempre ha requerido de algo llamado input, ¿no? Cómo se le mete información a una computadora. Y hemos pasado por absolutamente todas las formas de input, de que va desde un teclado, que es a lo mejor la forma más lógica que nos permite ahorita decir, bueno, cómo le metes información a la computadora, hasta reconocimiento de voz. Hoy vemos que a través de otros dispositivos, por ejemplo, que esto que está diciendo Jorge, que tiene que ver con metaversos o con realidad virtual, las personas que tienen un casco de Oculus, por ejemplo, saben que para que el Oculus interprete el movimiento de tus manos, puede hacerlo de dos maneras. O tienes unos controles que, de acuerdo a cómo los mueves, se va moviendo tus manos dentro del mundo virtual en donde estás, o incluso el Oculus Quest, ya que tiene unas cámaras en el casco, en la parte de afuera, puedes olvidarte de los controles y interpreta el movimiento de tus dedos y el movimiento de tus manos. Eso es input, está interpretando la computadora cómo lo está haciendo. Ahora, esto que estás diciendo, Jorge, a mí me maravilla, porque entonces nada de esto va a ser necesario en el mundo virtual, nada de esto va a ser necesario en el mundo de los videojuegos, porque tan solo el piso va a interpretar el movimiento completo de tu cuerpo entero. Sí, y creo que lo interesante es que tomas cierta información, porque tienes input pasivo e input activo, ¿cierto? Entonces, el input activo es lo que tú le quieres decir al sistema o a la computadora. El pasivo es el que puede ver o percibir en base a sensores, cámaras, etcétera, que es lo que tenemos hoy. Aquí estás hablando de un sistema que en base a un input pasivo, es decir, tú solo te paras frente o sobre el tapete, pero está calculando todo lo demás, ¿no? Está imaginando, está tomando información básica y predecir el resto. Eso yo la verdad no había escuchado de esta tecnología antes y sí me parece que las implicaciones son gigantescas, ¿no? En muchísimas tecnologías. Tanto, Jorge, lo que decías tú de control, ¿no? Porque en ningún momento tú puedes poner un tapete de estos en cualquier lado y no decirle a la gente. Y entonces estás capturando esa información de las personas hasta algo tan increíble como mejorar y facilitar la experiencia de la realidad virtual a través de estos inputs que mencionas. Hablando del mundo real, imagínense en las tiendas de retail, por ejemplo, ¿no? Que podrías tener estos tapetes y te podrían saber por medio de tu pisada, pues es como una huella, ¿no? Es como una huella personal y saber dónde te mueves, cómo te mueves. Eso, bueno, eso pasa un poco ya hoy. Lo mueven por medio de los teléfonos celulares. Saben cuándo entras, cuándo sales, dónde te quedaste. Eso, pero no con el nivel de certeza de certeza que podría tener un tapete de estos, que además está adivinando tus movimientos, está sabiendo qué podría ser tu cuerpo de arriba, tu mano, está levantado, o sea, te paras enfrente de un anaquel y podría interpretar qué estás agarrando, ¿no? En ese momento, sin necesidad, insisto, de ninguna cámara. Y el cómo lo hace no... Exactamente eso te iba a decir, que el cómo lo hace no tiene que ver con ninguna cámara para quien esté tratando de decir, bueno, ¿cómo es posible lograr esto? Cuando tú mueves algo de tu cuerpo de arriba, hay cambios mínimos, de manera microscópica casi, hay cambios mínimos en la fuerza en la que, por ejemplo, tu pie está apoyando del lado derecho al resto de tu cuerpo superior. Y entonces ese tipo de operaciones son las que utiliza el cálculo de cómputo que hace este tapete para decir hay una variación de 0.5 algo en el peso del empeine o de la parte de abajo de la planta del pie de este cabrón
está alzando la mano derecha tanto a tanta altura, ¿no? Y eso es lo que hace justamente tan impresionantemente este avance. Sí, imagínate, por ejemplo, esto aplicado a atletismo o a entrenamiento físico, ¿no? Donde puede medir, decirte si estás moviendo, cómo vas a mover el brazo y desde antes avisarte, ¿no? Ya cuando, porque lo que es interesante, creo, es la información que toma sin tener más infraestructura, pero el chiste es además cómo usas esa información y si esa información se la puedes regresar a la persona. Entonces, si desde terapias hasta entrenamiento para alguien que está haciendo una caminata o algún ejercicio físico, a nivel milimétrico te podría decir cómo mejorar tu pose, tu estance, ¿no? Incluso hay una de las aplicaciones que proponen es en las casas, en los smart homes, ¿no? En donde lo podrías tener desde las entradas y te reconoce, por supuesto, y prende toda la casa y pone la temperatura al nivel ideal y te pone todo lo que es ya el tema Internet of Things, pero sobre todo también puede tener temas con la salud, porque también podría medirte la temperatura y tener otro tipo de sensores que arroje tu cuerpo con temas de salud o de pisada o de postura o de, vaya, ya realmente estamos tratando de aquí nosotros, pues desde una forma muy sencilla de tratar de adivinar todos estos usos. Realmente creo que es una tecnología digna de analizarse, seguirse y sobre todo también viniendo de quien viene, ¿no? Del Media Lab, del MIT Media Lab. Mundo futuro. Y bueno, platicando un poquito sobre cómo conecta esto que estaba, de lo que hablábamos con el resto, con la salud y todas estas nuevas tecnologías que están permitiendo pensar en un futuro bien diferente en cómo cuidamos la salud de las personas y el impacto que puede tener eso también en la economía global. Hoy en día se gasta el mundo más o menos en promedio anual 8.3 trillones de dólares en servicios de salud. Es el 10% del GDP global. Y se espera que esto vaya a aumentar, obviamente, de la mano con el crecimiento poblacional de ciertas zonas del mundo. Y cuando pensamos entonces en cómo podríamos mejorar, cómo puede mejorar la manera en que nos cuidamos, y de esto hemos hablado antes, todas estas tecnologías, sensores y sistemas que ahora están permitiendo prever los problemas de salud en vez de tratarlos una vez que se presentan. Bueno, hay nuevos avances en cuanto a los sistemas para predicción y curiosamente les quería compartir, justo hace poco por aquí por la casa en el estado de Washington empezaron a abrir un servicio de salud donde como funciona es que en vez de que vayas cuando te sientes mal, tú estás yendo a estos centros de salud, llamémosle así, o más bien estos centros de información. Son locales muy pequeños donde entras tú, una persona que te recibe. En muchos de ellos ya no hay una persona porque están abiertos además las 24 horas. Tú entras con tu tarjeta, estás suscrito a este servicio, entras al local. Desde que entras empieza a tomarte tus datos, obviamente con reconocimiento facial, sabe quién eres. Entras, te paras frente a un sensor y empieza a tomar todos tus datos, o por lo menos los datos básicos. Si necesitas algún tipo de medición específica donde tengas que poner tu mano, poner tu brazo, pero en cosa de entre 5 y 10 minutos, toma todos tus datos de salud en ese momento. Y te sales del local, no interactúas con ninguna persona a menos que lo necesites. Y toda esa información se va en este momento hacia un doctor que empieza a revisar esa información. La gran diferencia que estamos viendo es que ahora se está tomando esta información y dando a una inteligencia artificial que empieza a tomar tus datos, ver tendencias y de manera proactiva puede determinar si ve algún problema, por lo menos en cuanto a salud básica. Y pues toda esta información empata con lo que estamos viendo alrededor de el número de doctores que requiere el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la Asociación Americana de Médicos calcula que para los próximos 5 años van a hacer falta 55,000 doctores para atender a la población de este país. Y esto da a pensar entonces que vamos a requerir todos estos métodos de capturar información biométrica y utilizarla entonces para poder
atender a la gente de una manera mucho más práctica, segura en estos casos, además, sin tener que interactuar con otras personas enfermas en un mismo espacio. A mí me llama muchísimo la atención, amigos, la explosión de la industria de health, ¿no? O sea, la explosión que se viene en los próximos años es realmente the next big thing para los que están pensando y nos escuchan y son jóvenes y están pensando en qué podrían emprender. La industria de health va a reventar en los próximos años. Y no lo estamos diciendo dientes para afuera. Las empresas hoy, las grandes empresas de tecnología, hoy andan de compras ya en temas de health. O sea, ya hay compras muchas desde hace años de Facebook está comprando empresas de health, Google está comprando, Amazon ni se diga. Todos tienen ya porque pues, la apuesta está ahí. Con lo que han escuchado en otros podcasts, hablando de la edición genética de CRISPR, hablando de haber encontrado el genoma hace 10 años y de los que encontraron la cadena proteínica y que la pusieron pública. Y eso pues lo único que hace es acelerar, ¿verdad? Con la inteligencia artificial y el poder de cómputo, acelerar la explosión de salud. No quitar el dedo del renglón, ¿verdad? No quiero dejar de decir que el tema del COVID y la pandemia, pues obviamente es una explosión atómica que detona toda la industria. Y ahí, James, pues se vuelve súper importante el tema de los biométricos, ¿no? La posesión de los biométricos. Hoy en día ya Apple, me parece que con los smartwatches, ya tiene posesión de grandes datos biométricos de la gente, porque de ahí pueden saber, con el smartwatch o con el Oura Ring, ya pueden saber a qué hora vas al baño y qué estás haciendo en el baño, y después del baño pasas con tu señora, ¿verdad? Y, o sea, ya tienen claro, por supuesto, eso que estoy diciendo es fácil, vaya, o sea, saben hasta cuántas veces tienes sexo al mes, ¿verdad? Eso no se dice, pero lo tienen en su posesión. Los que tenemos Oura Rings o cualquier tipo de device que esté en la data, esa data ya le pertenece a alguien. Entonces, habrá que ver, pues, que todo esto que cuentas, pues, llegue, o sea, pues, que realmente yo no tengo problema en compartir mi data, este tipo de data biométrica, pues, siempre y cuando, pues, tenga al final un beneficio real, sustancial. ¿No, Mario? Lo grave, yo creo, va a venir cuando esta data tremenda de biométricos y de todo lo que tenga que ver con salud se utilice también bajo tu autorización para temas de vigilancia y temas como hoy que firmas como si nada un agreement o un acuerdo de términos de uso para cualquier tipo de software o cualquier tipo de visita a cualquier tipo de web. Lo que vas a hacer es que cuando utilices cualquier tipo de dispositivo o estés en cualquier tipo de situación donde haya este tipo de captura a nivel salud y a nivel biométricos y a nivel todo, vas a también aceptar, ¿no? Para poder tener acceso a servicios de salud, para poder tener acceso a infraestructura, para poder tener acceso incluso a servicios de, por ejemplo, ejercicio y asesoría, etcétera. Una de las condiciones va a ser que aceptes esta captura de datos, pero dentro de esos acuerdos, las grandes empresas, como bien lo dijo Jorge, Facebook, Google, Amazon y muchas empresas que están adquiriendo empresas de salud van a utilizar estos datos de la misma manera que utilizan tus hábitos de navegación, de la misma manera que escuchan tus conversaciones con las Alexas y los Siris, etcétera, etcétera. Y entonces se van a utilizar también todos estos datos biométricos para poder ofrecerte productos, servicios y en una de esas, con algún data breach, también que en el dark web sucedan cosas no muy interesantes y no muy provechosas relacionadas con tus propios datos de salud. Estaba viendo que, ahora que lo decías, que anunció Alexa que van a incorporar a las Alexas de buró, por decirlo, para las que tienen, las que compras para que estén ahí escuchándote, básicamente. Le van a incorporar radar, la tecnología de radar. No sé, y le estuve buscando para ver qué era qué se pretendía con esto, pero lo que pretenden es estudiar tu sueño para darte, claro, las recomendaciones, etcétera. Pero lo que están haciendo, imagínate la base de data de estudiar por medio de radar de todas las Alexas del mundo, de todos los seres humanos dormidos. ¡Wow! O sea, algo tiene preparado Amazon ahí atrás. Ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos hasta dónde van a llegar este tipo de cosas, ¿no? Y mira, saliendo un poquito de tema, pero una vez que tienes uno de esos aparatos en tu casa,
no solo te escucha, sino la combinación de micrófono, porque tiene y el altavoz, permitiría en algún momento hasta poder entender de qué tamaño es tu casa, cómo son tus muebles, porque al emitir ciertos sonidos a través de sonidos que a lo mejor tú no percibes. Ah, pues ahí está el radar. Ahí está el radar. Sí, emites el sonido y los micrófonos, un sonido que tú no percibes y el micrófono escucha cómo rebota ese sonido, que son cosas que suenan de ciencia ficción, pero se hacen ya. Y con el simple sonido, con un micrófono y una bocina, puedes tú empezar a medir espacios, movimientos, sin necesitar una cámara, ¿no? Mundo futuro. Bueno, y cambiando diametralmente de tema, como ustedes saben, yo soy un apasionado de la finanza, un apasionado de todos los hilos que se mueven tanto detrás como enfrente del mundo que percibimos con respecto a los dineros y las grandes instituciones que manejan el funcionamiento por lo menos de una muy buena parte del mundo, que es el sistema capitalista, que muchas veces es maligno y muchas veces es totalmente negativo para muchas personas, lo digo sin ironía, es un sistema que ha fallado en muchas cosas y que ha definitivamente puesto al mundo tanto en problemas de medio ambiente como en problemas de diferencias y desigualdades sociales, etcétera. Muchos no nos damos cuenta que hay instituciones, hay personas, pero sobre todo instituciones que llevan muchos, muchos años, estoy hablando de siglos, siglo y medio en muchos casos, que están detrás de muchos de los funcionamientos de este mundo capitalista. Ejemplos clásicos, James y Jorge lo saben muy bien, estoy hablando, por ejemplo, de empresas como JP Morgan, empresas como Goldman Sachs, empresas como Morgan Stanley. Ustedes sabían, por ejemplo, que JP Morgan es una empresa que se fundó por ahí de 1890 y tantos, ¿no? Por este señor de nariz ancha llamado John Morgan, John P. Morgan, efectivamente, y que fueron, pues, uno de los muchos banqueros, junto con el señor Goldman y su yerno, el señor Sachs, etcétera, etcétera, que fundaron en los años 1800, en años clave para el desarrollo industrial. Acuérdense que nos ha gustado mucho platicar en este podcast de lo que ha sucedido en el pasado. No nada más hablamos del futuro, sino hablamos del pasado. Y los años de finales del siglo XIX fueron claves para la gran revolución llamada la Segunda Revolución Industrial. La primera revolución industrial fue la máquina de vapor en los años 1700. La segunda revolución industrial fue este movimiento industrial de reconfiguración urbana, de construcción de trenes, de construcción de ciudades, de inventos gracias a Tesla, a Edison, a Ford, a Westinghouse, a Whirlpool. Pero todos estos güeyes fueron financiados por el señor Rockefeller, JP Morgan, etcétera. La tercera, ¿cuál fue la tercera, Lord? El poder de cómputo. Exactamente. La tercera gran revolución llegó muchos años después, a finales de los años 60, principios de los años 70, llega esta tercera gran revolución industrial y estamos ahorita en medio de la famosa cuarta revolución industrial, que es lo que hemos estado viviendo desde hace aproximadamente unos 10 o 20 años. El punto al que voy es que los grandes jugadores desde el punto de vista financiero están teniendo una disrupción que vale la pena hablar y que vale la pena revisar cuando se platica de qué nos depara el futuro. Pero espérame, yo quiero nada más para entenderle bien. Si a los traders lo que muchas veces recomiendan, si quieres ser conservador, es irte por estas grandes bricks, ¿no? Como JP Morgan y todos los que mencionaste. ¿Por qué? Porque son las grandes empresas han demostrado que a través del tiempo duplican, triplican, cuatruplican, quintuplican su valor en territorios muy clásicos, ¿no? O sea, clásicos como las embotelladoras, son grandes corporativos en donde si tú inviertes como a lo seguro un poco, ¿no? Los laboratorios quizá, ¿no? O sea, o GE. Entonces, muchas veces estoy bien cuando te dicen que esa es una inversión, que tienes que invertirle a lo seguro y ahora entonces quiero entender que todo el Nasdaq, todo el poder de Nasdaq va a empezar a ser ya más seguro porque viene algo más agresivo. Lo que ha sucedido, más allá de hablar de inversiones, que sí, todo lo que dijiste es correcto, pero más allá de hablar de inversiones,
Lo que yo creo que vale la pena decir como para redondear hacia dónde quiero llegar es JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y todos estos grandes bancos de inversión, poderosísimos grandes bancos de inversión, y en Inglaterra hay otros, etcétera, etcétera, son un poco los amos del planeta Tierra desde los años 1800, ¿no? Dicen, ¿no? Que son la gran cúpula que maneja junto con George Bush. Exacto. Sí, Todos sí. estos cuates son los que han hecho posible, tú lo dijiste, todos los que han hecho posible empresas como US Steel, como General Electric, tú lo dijiste, como Unilever, como Procter & Gamble, etcétera, etcétera. Y se han beneficiado durante décadas y décadas y décadas y han solamente crecido su poder político, económico, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando desde hace pocos años con la llegada de otras empresas como Square o como Stripe o como PayPal? Estas tres empresas que te estoy diciendo son empresas del mundo financiero nuevo que ya no entiende de bricks, que ya no entiende de ladrillos, sino que entiende del intercambio financiero de la nueva economía, si me permites el término de Wired. Que creo que en algunos casos, y dependiendo de los servicios que den, ellos se autodenominan como compañías de tecnología financiera. Entonces, son como, en algunos casos son intermediarios, pero en otros están proveyendo servicios que muchas veces los bancos o estas grandes instituciones proveían, pero de una manera súper eficiente, descentralizada, y sobre todo creo que la interacción que tiene con los usuarios es mucho más amena, ¿no? Dirigida completamente a un mercado distinto, ¿no? Me pierdo un poco ahí, poco sé del tema, Mario, pero me gustaría que dicho lo anterior por Jaime, también nos explicaras, después de esa disrupción que causan ellos, cómo a ellos les causa la disrupción la entrada de blockchain, por ejemplo. Exacto, y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, Jack Dorsey y Twitter y Square están completamente comprometidos con Bitcoin y con blockchain, porque definitivamente el fenómeno blockchain, el fenómeno de lo que en inglés se llama el ledger, el distributed ledger, ¿no? Esta posibilidad tecnológica de traceabilidad y de transparencia, es justamente una de las nuevas tecnologías que no han sido capaces JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley de adoptar para poder evolucionar hacia donde va el mundo. Y esa es entonces la razón por la cual, y esto es algo que vamos a hablar muchas veces en este podcast, porque es un tema que da para mucho, pero esa es una de las razones por las cuales es muy importante decir que Square, Stripe y PayPal se van a convertir en los nuevos amos del mundo. Estos señores van a ser en 10, en 20 años las grandes instituciones financieras y se viene una nueva cúpula de poder, y el señor Jack Dorsey y los gemelos fundadores de Stripe van a ser los amos del planeta Tierra. ¿Quiénes son los Winklevoss o son otros? No, son otros, Gemelos. son otros gemelos que fundaron Stripe. Y todo esa es la razón por la cual estas compañías están comprando y comprando y comprando más compañías, ¿no? Los Winklevoss andan metidísimos en el tema de cripto también. En blockchain, sí, claro. Y tienen mucha Claro. lana. Me parece impactante lo que estás diciendo. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Yo le doy máximo unos otros 20 años para que haya una disrupción tremenda y que los Goldman Sachs y los JP Morgan se conviertan en los grandes BRICS que se quedaron atrás, para que Square, Stripe y todas estas compañías de pagos y de finanzas y de fintech, las grandes, o sea, Square, Stripe y PayPal, las más importantes, completamente se adueñen del sistema financiero mundial. Ahora, creo que ahí justo lo que acabas de decir, el sistema financiero mundial como lo conocemos hoy va a ser bien diferente, ¿no? Esta Totalmente. descentralización que vemos con blockchain, con todas estas, no solo con las tecnologías, sino como los servicios que además son fáciles de utilizar, que nacieron siendo parte de una aplicación móvil antes de cualquier otra cosa. Y yo no sé si van a tener que pasar 20 años, Mario, porque a la velocidad, sí, yo creo que tienes razón en que en 20 años va a ser muy claro,
pero ya estas grandes empresas están empezando por eso muchas han empujado para que no crezca Bitcoin o no crezca toda esta tecnología, porque tienen miedo, saben que se les va de las manos y en muy poco tiempo, ¿no? Es impresionante. Yo creo que vamos a hablar mucho más adelante y en muchas otras ocasiones vamos a seguir hablando de este tema, pero por lo pronto es una piedrita en el zapato mental del futuro que quiero dejarles. Me encanta y esperamos que esta transición sea pacífica, ¿no? Sea pacífica porque viene esta transición que acabas de mencionar de los nuevos players, de los underdogs lo digo underdogs para el sistema financiero y viene la disrupción absoluta del cripto, ¿no? Del cripto. Entonces esperemos que nos veamos beneficiados y no perjudicados en todo ese shift que viene. Pues muchas gracias, interesante el programa de hoy. Y si así les parece, suscríbanse a su plataforma favorita. Quisiera agradecer, como siempre, a mis amigos, ¿qué digo mis amigos? Mis hermanos de toda la vida, Jaime Limón. Un verdadero placer, como siempre, estar aquí con ustedes y con la gente que nos escucha. Y Mario Valle. Hermanos, hermanas, suscríbanse, carajo. Su misa ha terminado. Gracias a Emilio Miller en la producción y nos escuchamos la próxima semana. Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.